Bajo la tierra donde el tiempo no camina y la luz aprende a callar, se extiende un reino tejido de sombras densas y ecos antiguos. Allí, entre ríos que murmuran nombres olvidados y columnas de basalto pulido por siglos de pasos invisibles, se alza un trono que no busca miradas. El aire pesa como un manto de ceniza tibia. Cada respiración es un acuerdo con el silencio. Hades habita ese centro inmóvil, no como un tirano, sino como una ley profunda, la permanencia. Su corona no brilla, absorbe. Sus salones no celebran, conservan. Oro sin fulgor recubre muros que recuerdan, y en su quietud late la memoria de todas las despedidas. Aquí no hay amaneceres, solo una continuidad solemne donde el susurro del Estigia marca el pulso del mundo inferior. En ese reino sin prisa, el soberano escucha el peso de las almas y sostiene el equilibrio, como una piedra eterna en el cauce de lo inevitable. El reino subterráneo no nació en un día ni fue trazado por manos apresuradas. Se formó como se forman las montañas y los recuerdos, capa sobre capa, era sobre era, con una paciencia que ningún corazón vivo podría imitar. Mucho antes de que los dioses alzaran palacios de mármol bajo el sol, la tierra ya conocía la profundidad. En sus entrañas, la roca aprendía a escucharse a sí misma, y el silencio se condensaba como un metal oscuro, pesado, casi consciente. Fue allí donde el destino aguardó a Hades. Cuando los dominios del cosmos fueron repartidos, el cielo recibió la luz y el mar tomó el movimiento. A Hades le correspondió lo que nadie deseaba nombrar, lo que queda cuando todo termina. No hubo júbilo ni protesta. El acto fue simple, irrevocable, como una grieta que se abre en la piedra. Él descendió sin testigos, y cada paso suyo parecía enseñar al mundo inferior cómo existir. Donde pisaba, el suelo se afirmaba. Donde respiraba, el aire se volvía estable, denso, duradero. Al principio no hubo trono, solo cavernas inmensas, columnas naturales como huesos de la tierra y ríos que fluían sin reflejar cielo alguno. El Estigia corría con un murmullo grave, como si pronunciara juramentos en una lengua anterior a las palabras. El Aqueronte se deslizaba más lento, cargado de lamentos que no eran gritos, sino recuerdos desprendiéndose. Hades observó esos cursos de agua con una atención silenciosa. No intentó cambiarlos. Comprendió que gobernar allí no significaba imponer forma, sino reconocer la forma que ya existía. Durante siglos que no se contaron, caminó entre sombras nacientes. Las almas comenzaban a llegar, torpes, sorprendidas por la ausencia de peso del tiempo. Algunas vagaban como bruma. Otras conservaban la densidad de lo vivido y avanzaban con paso incierto. Hades no las juzgaba con palabras. Su sola presencia establecía un orden. Frente a él, los excesos se disolvían. Las pasiones ardientes se enfriaban como hierro sumergido en agua profunda. No había castigo en esa transformación, solo adaptación. El palacio surgió lentamente, no como una construcción erigida, sino como una revelación. La roca se plegó sobre sí misma, creando salas amplias donde el eco se detenía antes de regresar. El oro apareció incrustado en los muros, no para brillar, sino para recordar al mundo superior que incluso la riqueza puede aprender a callar. Cada superficie parecía absorber sonidos, emociones, temblores. Caminar por aquellos salones era como atravesar un pensamiento largo, sostenido, sin interrupciones. Hades tomó asiento cuando el trono ya existía, como si siempre hubiera estado esperándolo. Era una pieza de piedra oscura, pulida por el roce de incontables edades. No tenía adornos innecesarios. Su poder residía en su peso, en la forma en que se fundía con el suelo, en la certeza de que no podía ser movido. Al sentarse, el reino se aquietó aún más, como si reconociera al fin su centro.
Desde ese punto inmóvil, Hades comenzó a escuchar el pulso del inframundo. No eran sonidos comunes, sino vibraciones sutiles. El paso de una era a otra, el caer de un imperio en la superficie, el último suspiro de un rey olvidado. Todo descendía, todo encontraba su lugar, y en ese flujo constante, el soberano entendió su misión con una claridad que no necesitaba palabras. Sostener, contener, preservar. Las sombras aprendieron a obedecer no por miedo, sino por afinidad. Los guardianes del umbral se formaron a partir de la propia esencia del reino, criaturas nacidas del límite entre ser y no ser. Custodiaban no con violencia, sino con una presencia que disuadía. Incluso el caos, al rozar aquel dominio, se volvía lento, reflexivo, como si el silencio le ofreciera un espejo. Así, mientras el mundo de arriba giraba en ciclos de nacimiento y ruina, el reino profundo permanecía. Hades no miraba hacia el cielo con anhelo ni resentimiento. Su mirada estaba dirigida hacia adentro, hacia la vasta continuidad que se extendía bajo sus pies. Allí encontró su trono, no como una concesión, sino como un reconocimiento. Y en ese silencio profundo comenzó una soberanía que no necesitaba ser proclamada, porque estaba inscrita en la estructura misma de lo eterno. El tiempo, en el reino de Hades, no avanzaba, se depositaba. Cada instante caía como una capa de polvo fino sobre las anteriores, y así se formaban siglos compactos, silenciosos, imposibles de separar. Con el paso de esas edades inmóviles, el soberano comenzó a conocer cada latido oculto de su dominio. No como se conoce un territorio conquistado, sino como se conoce un cuerpo propio, desde dentro, sin necesidad de mirarlo. Las almas seguían llegando, arrastradas por una ley más antigua que los dioses mismos. Llegaban despojadas de nombres sonoros, cubiertas de recuerdos que aún ardían o pesaban. Al cruzar los umbrales, esas memorias se transformaban. No desaparecían, se volvían densas, sedimentadas, como fósiles de emoción incrustados en la esencia de cada espíritu. Hades percibía ese proceso como una lenta transmutación, similar a la del carbón que, bajo presión infinita, aprende a ser diamante sin brillo. En las riberas del Estigia, las aguas parecían espesas, casi negras, y aún así transparentes para quien supiera mirar sin ojos. Cada onda llevaba consigo fragmentos de historias humanas. Guerras reducidas a suspiros, amores convertidos en quietud, ambiciones disueltas en aceptación. El barquero avanzaba sin prisa, y su remo no cortaba el agua, sino que la apartaba con respeto. Hades observaba ese tránsito desde la distancia, consciente de que cada cruce era un acto definitivo, y que su reino no ofrecía retorno, solo permanencia. Con el paso de los eones, surgieron regiones diferenciadas, no por decreto, sino por afinidad. Donde las almas cargaban un peso mayor, el suelo se volvía más oscuro y firme. Donde el recuerdo era leve, casi resignado, el aire adquiría una cualidad brumosa, suave, como un crepúsculo eterno. Hades caminaba por esos lugares en silencio, y al hacerlo sentía cómo el reino respondía, ajustándose con la lentitud de una criatura colosal que se acomoda en su descanso. No había gritos en el inframundo como los imaginaban los vivos. Había murmullos prolongados, resonancias que no buscaban oído ajeno. El sufrimiento, cuando existía, era introspectivo, un proceso de comprensión tardía. Hades no intervenía en ese aprendizaje. Sabía que toda alma debía recorrer su propia quietud, enfrentarse a lo que había sido sin la distracción del tiempo. Su autoridad no consistía en juzgar, sino en garantizar que nada interrumpiera ese encuentro. Los salones del palacio se expandieron de forma imperceptible. Nuevas galerías aparecían como si siempre hubieran estado allí, esperando ser notadas.
Las paredes mostraban vetas metálicas que reflejaban una luz inexistente, un resplandor interno nacido de la acumulación de siglos. El suelo, liso como obsidiana pulida, guardaba la huella de pasos que no producían sonido. Caminar por allí era atravesar una memoria mineral. Hades comenzó a comprender que su reino no era solo destino, sino archivo. Cada alma añadía una nota a una sinfonía muda. Cada final reforzaba el equilibrio del cosmos. Mientras los dioses del cielo se agitaban en disputas y alianzas cambiantes, él permanecía, sosteniendo el peso de lo inevitable. No había gloria en esa tarea, pero sí una profundidad que ningún canto podía abarcar. En ocasiones, desde lo alto, llegaban vibraciones distintas. La caída de una ciudad, el colapso de una dinastía, el último latido de una cultura entera. Esas sacudidas descendían como temblores lejanos y el inframundo las absorbía, transformándolas en quietud. Hades sentía entonces la magnitud de su función, ser el punto final donde incluso la historia aprende a descansar. Así, rodeado de sombras que no amenazaban y de silencios que no oprimían, el soberano afianzó su trono. No necesitaba moverse para gobernar, bastaba con existir, con mantener la estabilidad de aquel abismo ordenado. En ese equilibrio profundo, el inframundo se convirtió en un reflejo inverso del mundo de arriba, donde allí todo nacía y moría con rapidez. Aquí, todo se asentaba, lento, eterno, aguardando sin expectativa. En el corazón más profundo del reino, donde ni siquiera los ríos se atrevían a elevar su murmullo, existía una quietud distinta, más antigua que la propia noción de muerte. Allí, la oscuridad no era ausencia, sino materia suave, envolvente, como un manto tejido con la paciencia de milenios. Hades frecuentaba ese lugar sin nombre, no para meditar, sino para escuchar aquello que no tenía voz. En ese espacio, el silencio no pesaba, respiraba. Con el transcurrir de las edades depositadas, el soberano comenzó a advertir una verdad que no se revelaba de golpe, sino por acumulación. El inframundo no era un final abrupto, sino una transición extendida hasta el infinito. Las almas, despojadas de urgencia, se transformaban lentamente, como la piedra bajo el roce constante del agua invisible. En esa transformación, Hades reconocía un orden más profundo que cualquier ley escrita en el Olimpo. Fue entonces cuando Perséfone descendió por primera vez, no como reina aún, sino como presencia que alteraba el equilibrio sin quebrarlo. Su llegada no trajo luz, sino una cualidad distinta de sombra, más fértil, más sutil. Donde sus pasos se posaban, la tierra parecía recordar algo olvidado, la promesa de retorno, no al mundo de arriba, sino a una continuidad distinta. Hades percibió ese cambio con atención silenciosa. No lo resistió. Comprendió que incluso el reino inmóvil podía albergar ciclos internos. Con el tiempo, la unión de ambos no se expresó en gestos visibles, sino en una reorganización imperceptible del inframundo. Surgieron espacios donde el silencio era menos denso, donde las sombras se movían con una lentitud casi orgánica. No era alegría ni esperanza, sino equilibrio renovado. Hades observaba esos cambios como quien contempla el crecimiento de una raíz profunda. Sin prisa, sin interferir, las almas reaccionaron de manera diversa. Algunas se asentaron con mayor serenidad, como si una tensión antigua se hubiera aflojado. Otras permanecieron inmóviles, aferradas a su propia quietud. El soberano no forzó ninguna transición. Sabía que cada esencia debía encontrar su propio ritmo y que el inframundo no premiaba la rapidez, sino la permanencia. En los confines más lejanos, donde el reino rozaba lo innombrable, Hades caminó solo.
Allí, la oscuridad se volvía tan espesa que parecía absorber incluso el pensamiento. No había forma ni dirección. Sin embargo, incluso en ese límite, el orden se mantenía. Era un orden sin estructura visible, sostenido únicamente por la presencia constante del soberano. Su paso no dejaba huella, pero afirmaba el espacio, como si la nada necesitara ser reconocida para no disolverse. A veces, desde la superficie, descendían ecos de plegarias. No eran ruegos desesperados, sino murmullos tardíos, palabras pronunciadas cuando ya no había audiencia. Esos sonidos no atravesaban el inframundo como voces, sino como vibraciones tenues. Hades no respondía, no por indiferencia, sino porque comprendía que el silencio era la única respuesta que no alteraba el equilibrio. En su reino, incluso la compasión debía expresarse sin gesto. Con el paso de eras enteras, el trono dejó de ser solo un asiento y se convirtió en un punto de convergencia. Desde allí, todas las trayectorias encontraban su reposo. No había tensión en ese centro, solo una estabilidad tan profunda que incluso el caos, al aproximarse, se desvanecía. Hades permanecía inmóvil y en esa inmovilidad se contenía el mundo. El inframundo ya no era únicamente un dominio asignado. Se había vuelto una extensión del propio soberano, y él, a su vez, se había fundido con su función. No existía diferencia entre gobernar y sostener, entre observar y ser. En ese silencio profundo, mientras las edades continuaban depositándose unas sobre otras, Hades comprendió que su trono no estaba hecho de piedra ni de oro oscuro, sino de aceptación absoluta. Y así, sin pronunciar palabra, el reino entero respiró con él, lento, eterno, inmutable. Con el avance de los siglos sedimentados, el inframundo alcanzó una madurez silenciosa, semejante a la de una montaña que ya no crece, pero tampoco se erosiona. Todo en él parecía haber encontrado su peso exacto. Las corrientes subterráneas fluían sin desviarse. Las cavernas mantenían su forma como pensamientos sostenidos, y las almas, ya despojadas de sorpresa, habitaban su quietud como una segunda naturaleza. En ese equilibrio profundo, Hades permanecía atento, no como vigilante, sino como eje invisible. Las regiones más antiguas del reino comenzaron a mostrar una textura distinta. No era cambio, sino condensación. El aire se volvía más denso, casi táctil, y cada paso parecía atravesar capas de memoria acumulada. Allí residían las almas más antiguas, aquellas que habían olvidado incluso la forma de su vida pasada. No vagaban, reposaban. Su presencia no generaba sombra, porque ya se habían vuelto parte del fondo mismo del inframundo, como sedimentos en el lecho de un mar inmóvil. Hades recorría esos espacios con una lentitud ritual. Cada desplazamiento suyo era una confirmación de estabilidad. Las columnas de roca, altas y erosionadas por un tiempo sin viento, parecían inclinarse imperceptiblemente, no en señal de reverencia, sino de reconocimiento. El soberano no necesitaba símbolos de autoridad. Su poder estaba en la continuidad, en la certeza de que nada se desbordaría mientras él existiera. En los límites donde el inframundo rozaba el mundo de los dioses, se percibía un contraste sutil. Desde arriba descendían ecos de conflictos, rivalidades, decisiones impulsivas. Al cruzar el umbral, esos impulsos se descomponían, perdiendo aristas, volviéndose neutros. Hades observaba esa transformación con una calma absoluta. Sabía que incluso los dioses, en su exceso de movimiento, dependían de ese punto final donde todo se aquieta. El palacio, en su centro, parecía más vasto que nunca, no porque se hubiera expandido, sino porque el silencio en su interior se había profundizado. Las salas no estaban vacías, estaban llenas de ausencia, una ausencia tan completa que adquiría forma.
Las paredes de basalto y oro oscuro reflejaban una luz interior, tenue, constante, nacida del roce interminable entre materia y tiempo. Cada galería era un corredor hacia la permanencia. Hades se sentaba en su trono durante lapsos imposibles de medir. No pensaba en términos humanos. Su conciencia se extendía como una planicie nocturna sin bordes definidos. En ese estado, percibía el inframundo como un organismo lento, donde cada alma era una célula inmóvil y necesaria. No había desperdicio, no había exceso. Incluso el dolor encontraba su lugar, no para perpetuarse, sino para agotarse en la introspección. De tanto en tanto, una perturbación leve recorría el reino. Una muerte particularmente abrupta, una tragedia colectiva, un final marcado por el ruido. Esas sacudidas descendían como ondas, pero al llegar al núcleo se disipaban. El silencio las absorbía, las desarmaba, las convertía en quietud pura. Hades sentía entonces el peso real de su función. Ser el último umbral donde incluso el estruendo aprende a callar. No había soledad en esa tarea, aunque se ejerciera en aislamiento. El inframundo mismo acompañaba. Las sombras no eran hostiles, eran compañía muda. Los ríos no separaban, delimitaban con precisión. Todo estaba en su sitio. En esa armonía austera, Hades no deseaba nada distinto. No aspiraba al cielo ni al movimiento del mar. Su reino no era un castigo, sino una necesidad cósmica, un contrapeso sin el cual la existencia se disolvería en caos. Así, mientras arriba los ciclos continuaban repitiéndose, nacimientos, ambiciones, caídas, abajo todo se afirmaba. El soberano del silencio comprendía que su trono no era un retiro, sino el fundamento oculto de todos los comienzos. Porque solo donde algo termina con firmeza, puede algo nuevo atreverse a empezar. Y en ese entendimiento profundo, el inframundo permanecía, sostenido por la quietud inquebrantable de quien nunca necesitó alzar la voz para reinar, cuando las edades ya no podían distinguirse unas de otras, y el peso del tiempo había dejado de sentirse como una carga para volverse sustancia. El reino de Hades alcanzó una quietud definitiva. No era estancamiento, sino una forma de plenitud silenciosa, semejante a la de una noche tan profunda que ya no espera amanecer. Todo lo que debía llegar había llegado. Todo lo que debía permanecer había encontrado su lugar. En ese estado final, el inframundo respiraba con una lentitud casi imperceptible, como un corazón mineral latiendo bajo capas infinitas de roca. Hades permanecía en su trono, pero ya no como una figura separada del entorno. Su presencia se había fundido con la estructura misma del reino. El basalto de los muros, el curso incesante de los ríos, la densidad del aire oscuro. Todo llevaba su impronta, no como marca visible, sino como coherencia interna. El silencio que lo rodeaba no era vacío, era una forma de lenguaje sin palabras, una afirmación constante de equilibrio. Las almas, ahora profundamente asentadas, ya no conservaban la forma del individuo que habían sido. Se habían transformado en estados de reposo, en memorias diluidas dentro de una conciencia colectiva sin urgencia. No había anhelo ni resistencia. La aceptación no era una decisión, sino una consecuencia natural del tiempo detenido. En esa disolución lenta, cada esencia encontraba descanso, no como olvido, sino como integración. En los confines más remotos, donde el inframundo tocaba la nada primordial, incluso la oscuridad parecía suavizarse. Allí no había forma ni historia, solo continuidad pura. Hades sentía ese límite no como amenaza, sino como confirmación de su tarea cumplida. Mientras él existiera, ese borde no avanzaría. La nada permanecería contenida, reconocida, incapaz de devorar lo que ya había encontrado reposo.
Desde el mundo superior, los ciclos continuaban sin conciencia de su fundamento. Los dioses seguían disputando, los hombres nacían y morían, las civilizaciones se elevaban y se desmoronaban. Todo ese movimiento, ese ruido constante, encontraba su final inevitable en el reino silencioso. Y allí, sin dramatismo, sin juicio, era recibido y transformado en quietud. Hades no celebraba ese flujo, pero tampoco lo rechazaba. Lo sostenía. Con el paso de un tiempo que ya no podía medirse, incluso la noción de soberanía perdió significado. No había súbditos ni gobernante, solo una estructura perfecta donde cada elemento cumplía su función sin fricción. El trono dejó de ser un símbolo y se volvió un punto fijo en la conciencia del cosmos. Sentarse en él no era un acto de poder, sino de permanencia. Hades comprendió entonces, con una claridad que no necesitaba pensamiento, que su destino no había sido una condena ni una renuncia. Había sido una elección inscrita en la arquitectura del universo. Mientras otros dioses representaban el impulso, el deseo o el cambio, él encarnaba la estabilidad última, el lugar donde todo encuentra forma definitiva. Su reino no era oscuro por ausencia de luz, sino porque había trascendido la necesidad de ella. Así, en el silencio profundo, el soberano permaneció, no esperando, no observando, simplemente siendo. El inframundo descansaba en su quietud, y el cosmos entero, aún sin saberlo, se apoyaba en ese equilibrio invisible, porque mientras existiera un lugar donde todo pudiera terminar sin violencia, el universo podría continuar desplegándose. Y en ese silencio eterno, donde no había principio ni final distinguible, Hades halló su trono definitivo. No en la piedra, ni en el oro apagado, sino en la aceptación absoluta de lo que es. Allí, en la profundidad inmóvil, el mundo descansó. Bajo la tierra donde el tiempo no camina y la luz aprende a callar, se extiende un reino tejido de sombras densas y ecos antiguos. Allí, entre ríos que murmuran nombres olvidados y columnas de basalto pulido por siglos de pasos invisibles, se alza un trono que no busca miradas. El aire pesa como un manto de ceniza tibia. Cada respiración es un acuerdo con el silencio. Hades habita ese centro inmóvil, no como un tirano, sino como una ley profunda, la permanencia. Su corona no brilla, absorbe. Sus salones no celebran, conservan. Oro sin fulgor recubre muros que recuerdan, y en su quietud late la memoria de todas las despedidas. Aquí no hay amaneceres, solo una continuidad solemne donde el susurro del Estigia marca el pulso del mundo inferior. En ese reino sin prisa, el soberano escucha el peso de las almas y sostiene el equilibrio, como una piedra eterna en el cauce de lo inevitable. El reino subterráneo no nació en un día ni fue trazado por manos apresuradas. Se formó como se forman las montañas y los recuerdos, capa sobre capa, era sobre era, con una paciencia que ningún corazón vivo podría imitar. Mucho antes de que los dioses alzaran palacios de mármol bajo el sol, la tierra ya conocía la profundidad. En sus entrañas, la roca aprendía a escucharse a sí misma, y el silencio se condensaba como un metal oscuro, pesado, casi consciente. Fue allí donde el destino aguardó a Hades. Cuando los dominios del cosmos fueron repartidos, el cielo recibió la luz y el mar tomó el movimiento. A Hades le correspondió lo que nadie deseaba nombrar, lo que queda cuando todo termina. No hubo júbilo ni protesta. El acto fue simple, irrevocable, como una grieta que se abre en la piedra. Él descendió sin testigos, y cada paso suyo parecía enseñar al mundo inferior cómo existir. Donde pisaba, el suelo se afirmaba.
Donde respiraba, el aire se volvía estable, denso, duradero. Al principio no hubo trono, solo cavernas inmensas, columnas naturales como huesos de la tierra y ríos que fluían sin reflejar cielo alguno. El Estigia corría con un murmullo grave, como si pronunciara juramentos en una lengua anterior a las palabras. El Aqueronte se deslizaba más lento, cargado de lamentos que no eran gritos, sino recuerdos desprendiéndose. Hades observó esos cursos de agua con una atención silenciosa. No intentó cambiarlos. Comprendió que gobernar allí no significaba imponer forma, sino reconocer la forma que ya existía. Durante siglos que no se contaron, caminó entre sombras nacientes. Las almas comenzaban a llegar, torpes, sorprendidas por la ausencia de peso del tiempo. Algunas vagaban como bruma. Otras conservaban la densidad de lo vivido y avanzaban con paso incierto. Hades no las juzgaba con palabras. Su sola presencia establecía un orden. Frente a él, los excesos se disolvían. Las pasiones ardientes se enfriaban como hierro sumergido en agua profunda. No había castigo en esa transformación, solo adaptación. El palacio surgió lentamente, no como una construcción erigida, sino como una revelación. La roca se plegó sobre sí misma, creando salas amplias donde el eco se detenía antes de regresar. El oro apareció incrustado en los muros, no para brillar, sino para recordar al mundo superior que incluso la riqueza puede aprender a callar. Cada superficie parecía absorber sonidos, emociones, temblores. Caminar por aquellos salones era como atravesar un pensamiento largo, sostenido, sin interrupciones. Hades tomó asiento cuando el trono ya existía, como si siempre hubiera estado esperándolo. Era una pieza de piedra oscura, pulida por el roce de incontables edades. No tenía adornos innecesarios. Su poder residía en su peso, en la forma en que se fundía con el suelo, en la certeza de que no podía ser movido. Al sentarse, el reino se aquietó aún más, como si reconociera al fin su centro. Desde ese punto inmóvil, Hades comenzó a escuchar el pulso del inframundo. No eran sonidos comunes, sino vibraciones sutiles. El paso de una era a otra, el caer de un imperio en la superficie, el último suspiro de un rey olvidado. Todo descendía, todo encontraba su lugar, y en ese flujo constante, el soberano entendió su misión con una claridad que no necesitaba palabras. Sostener, contener, preservar. Las sombras aprendieron a obedecer no por miedo, sino por afinidad. Los guardianes del umbral se formaron a partir de la propia esencia del reino, criaturas nacidas del límite entre ser y no ser. Custodiaban no con violencia, sino con una presencia que disuadía. Incluso el caos, al rozar aquel dominio, se volvía lento, reflexivo, como si el silencio le ofreciera un espejo. Así, mientras el mundo de arriba giraba en ciclos de nacimiento y ruina, el reino profundo permanecía. Hades no miraba hacia el cielo con anhelo ni resentimiento. Su mirada estaba dirigida hacia adentro, hacia la vasta continuidad que se extendía bajo sus pies. Allí encontró su trono, no como una concesión, sino como un reconocimiento. Y en ese silencio profundo, comenzó una soberanía que no necesitaba ser proclamada, porque estaba inscrita en la estructura misma de lo eterno. El tiempo, en el reino de Hades, no avanzaba, se depositaba. Cada instante caía como una capa de polvo fino sobre las anteriores, y así se formaban siglos compactos, silenciosos, imposibles de separar. Con el paso de esas edades inmóviles, el soberano comenzó a conocer cada latido oculto de su dominio. No como se conoce un territorio conquistado, sino como se conoce un cuerpo propio, desde dentro, sin necesidad de mirarlo. Las almas seguían llegando, arrastradas por una ley más antigua que los dioses mismos.
llegaban despojadas de nombres sonoros, cubiertas de recuerdos que aún ardían o pesaban. Al cruzar los umbrales, esas memorias se transformaban. No desaparecían, se volvían densas, sedimentadas, como fósiles de emoción incrustados en la esencia de cada espíritu. Hades percibía ese proceso como una lenta transmutación, similar a la del carbón que, bajo presión infinita, aprende a ser diamante sin brillo. En las riberas del Estigia, las aguas parecían espesas, casi negras, y aún así transparentes para quien supiera mirar sin ojos. Cada onda llevaba consigo fragmentos de historias humanas, guerras reducidas a suspiros, amores convertidos en quietud, ambiciones disueltas en aceptación. El barquero avanzaba sin prisa y su remo no cortaba el agua, sino que la apartaba con respeto. Hades observaba ese tránsito desde la distancia, consciente de que cada cruce era un acto definitivo y que su reino no ofrecía retorno, solo permanencia. Con el paso de los eones, surgieron regiones diferenciadas, no por decreto, sino por afinidad. Donde las almas cargaban un peso mayor, el suelo se volvía más oscuro y firme. Donde el recuerdo era leve, casi resignado, el aire adquiría una cualidad brumosa, suave, como un crepúsculo eterno. Hades caminaba por esos lugares en silencio y al hacerlo sentía cómo el reino respondía, ajustándose con la lentitud de una criatura colosal que se acomoda en su descanso. No había gritos en el inframundo como los imaginaban los vivos. Había murmullos prolongados, resonancias que no buscaban oído ajeno. El sufrimiento, cuando existía, era introspectivo, un proceso de comprensión tardía. Hades no intervenía en ese aprendizaje. Sabía que toda alma debía recorrer su propia quietud, enfrentarse a lo que había sido sin la distracción del tiempo. Su autoridad no consistía en juzgar, sino en garantizar que nada interrumpiera ese encuentro. Los salones del palacio se expandieron de forma imperceptible. Nuevas galerías aparecían como si siempre hubieran estado allí, esperando ser notadas. Las paredes mostraban vetas metálicas que reflejaban una luz inexistente, un resplandor interno nacido de la acumulación de siglos. El suelo, liso como obsidiana pulida, guardaba la huella de pasos que no producían sonido. Caminar por allí era atravesar una memoria mineral. Hades comenzó a comprender que su reino no era solo destino, sino archivo. Cada alma añadía una nota a una sinfonía muda. Cada final reforzaba el equilibrio del cosmos. Mientras los dioses del cielo se agitaban en disputas y alianzas cambiantes, él permanecía, sosteniendo el peso de lo inevitable. No había gloria en esa tarea, pero sí una profundidad que ningún canto podía abarcar. En ocasiones, desde lo alto, llegaban vibraciones distintas. La caída de una ciudad, el colapso de una dinastía, el último latido de una cultura entera. Esas sacudidas descendían como temblores lejanos y el inframundo las absorbía, transformándolas en quietud. Hades sentía entonces la magnitud de su función, ser el punto final donde incluso la historia aprende a descansar. Así, rodeado de sombras que no amenazaban y de silencios que no oprimían, el soberano afianzó su trono. No necesitaba moverse para gobernar, bastaba con existir, con mantener la estabilidad de aquel abismo ordenado. En ese equilibrio profundo, el inframundo se convirtió en un reflejo inverso del mundo de arriba, donde allí todo nacía y moría con rapidez. Aquí, todo se asentaba, lento, eterno, aguardando sin expectativa. En el corazón más profundo del reino, donde ni siquiera los ríos se atrevían a elevar su murmullo, existía una quietud distinta, más antigua que la propia noción de muerte. Allí, la oscuridad no era ausencia, sino materia suave, envolvente, como un manto tejido con la paciencia de milenios. Hades frecuentaba ese lugar sin nombre, no para meditar, sino para escuchar aquello
que no tenía voz. En ese espacio, el silencio no pesaba, respiraba. Con el transcurrir de las edades depositadas, el soberano comenzó a advertir una verdad que no se revelaba de golpe, sino por acumulación. El inframundo no era un final abrupto, sino una transición extendida hasta el infinito. Las almas, despojadas de urgencia, se transformaban lentamente, como la piedra bajo el roce constante del agua invisible. En esa transformación, Hades reconocía un orden más profundo que cualquier ley escrita en el Olimpo. Fue entonces cuando Perséfone descendió por primera vez, no como reina aún, sino como presencia que alteraba el equilibrio sin quebrarlo. Su llegada no trajo luz, sino una cualidad distinta de sombra, más fértil, más sutil, donde sus pasos se posaban. La tierra parecía recordar algo olvidado. La promesa de retorno, no al mundo de arriba, sino a una continuidad distinta. Hades percibió ese cambio con atención silenciosa. No lo resistió. Comprendió que incluso el reino inmóvil podía albergar ciclos internos. Con el tiempo, la unión de ambos no se expresó en gestos visibles, sino en una reorganización imperceptible del inframundo. Surgieron espacios donde el silencio era menos denso, donde las sombras se movían con una lentitud casi orgánica. No era alegría ni esperanza, sino equilibrio renovado. Hades observaba esos cambios como quien contempla el crecimiento de una raíz profunda. Sin prisa, sin interferir, las almas reaccionaron de manera diversa. Algunas se asentaron con mayor serenidad, como si una tensión antigua se hubiera aflojado. Otras permanecieron inmóviles, aferradas a su propia quietud. El soberano no forzó ninguna transición. Sabía que cada esencia debía encontrar su propio ritmo y que el inframundo no premiaba la rapidez, sino la permanencia. En los confines más lejanos, donde el reino rozaba lo innombrable, Hades caminó solo. Allí, la oscuridad se volvía tan espesa que parecía absorber incluso el pensamiento. No había forma ni dirección. Sin embargo, incluso en ese límite, el orden se mantenía. Era un orden sin estructura visible, sostenido únicamente por la presencia constante del soberano. Su paso no dejaba huella, pero afirmaba el espacio, como si la nada necesitara ser reconocida para no disolverse. A veces, desde la superficie, descendían ecos de plegarias. No eran ruegos desesperados, sino murmullos tardíos, palabras pronunciadas cuando ya no había audiencia. Esos sonidos no atravesaban el inframundo como voces, sino como vibraciones tenues. Hades no respondía. No por indiferencia, sino porque comprendía que el silencio era la única respuesta que no alteraba el equilibrio. En su reino, incluso la compasión debía expresarse sin gesto. Con el paso de eras enteras, el trono dejó de ser solo un asiento y se convirtió en un punto de convergencia. Desde allí, todas las trayectorias encontraban su reposo. No había tensión en ese centro, solo una estabilidad tan profunda que incluso el caos, al aproximarse, se desvanecía. Hades permanecía inmóvil y en esa inmovilidad se contenía el mundo. El inframundo ya no era únicamente un dominio asignado. Se había vuelto una extensión del propio soberano, y él, a su vez, se había fundido con su función. No existía diferencia entre gobernar y sostener, entre observar y ser. En ese silencio profundo, mientras las edades continuaban depositándose unas sobre otras, Hades comprendió que su trono no estaba hecho de piedra ni de oro oscuro, sino de aceptación absoluta. Y así, sin pronunciar palabra, el reino entero respiró con él, lento, eterno, inmutable. Con el avance de los siglos sedimentados, el inframundo alcanzó una madurez silenciosa, semejante a la de una montaña que ya no crece, pero tampoco se erosiona. Todo en él parecía haber encontrado su peso exacto.
Las corrientes subterráneas fluían sin desviarse. Las cavernas mantenían su forma como pensamientos sostenidos, y las almas, ya despojadas de sorpresa, habitaban su quietud como una segunda naturaleza. En ese equilibrio profundo, Hades permanecía atento, no como vigilante, sino como eje invisible. Las regiones más antiguas del reino comenzaron a mostrar una textura distinta. No era cambio, sino condensación. El aire se volvía más denso, casi táctil, y cada paso parecía atravesar capas de memoria acumulada. Allí residían las almas más antiguas, aquellas que habían olvidado incluso la forma de su vida pasada. No vagaban, reposaban. Su presencia no generaba sombra, porque ya se habían vuelto parte del fondo mismo del inframundo, como sedimentos en el lecho de un mar inmóvil. Hades recorría esos espacios con una lentitud ritual. Cada desplazamiento suyo era una confirmación de estabilidad. Las columnas de roca, altas y erosionadas por un tiempo sin viento, parecían inclinarse imperceptiblemente, no en señal de reverencia, sino de reconocimiento. El soberano no necesitaba símbolos de autoridad. Su poder estaba en la continuidad, en la certeza de que nada se desbordaría mientras él existiera. En los límites donde el inframundo rozaba el mundo de los dioses, se percibía un contraste sutil. Desde arriba descendían ecos de conflictos, rivalidades, decisiones impulsivas. Al cruzar el umbral, esos impulsos se descomponían, perdiendo aristas, volviéndose neutros. Hades observaba esa transformación con una calma absoluta. Sabía que incluso los dioses, en su exceso de movimiento, dependían de ese punto final donde todo se aquieta. El palacio, en su centro, parecía más vasto que nunca, no porque se hubiera expandido, sino porque el silencio en su interior se había profundizado. Las salas no estaban vacías, estaban llenas de ausencia, una ausencia tan completa que adquiría forma. Las paredes de basalto y oro oscuro reflejaban una luz interior, tenue, constante, nacida del roce interminable entre materia y tiempo. Cada galería era un corredor hacia la permanencia. Hades se sentaba en su trono durante lapsos imposibles de medir. No pensaba en términos humanos. Su conciencia se extendía como una planicie nocturna, sin bordes definidos. En ese estado, percibía el inframundo como un organismo lento, donde cada alma era una célula inmóvil y necesaria. No había desperdicio, no había exceso. Incluso el dolor encontraba su lugar, no para perpetuarse, sino para agotarse en la introspección. De tanto en tanto, una perturbación leve recorría el reino, una muerte particularmente abrupta, una tragedia colectiva. Un final marcado por el ruido. Esas sacudidas descendían como ondas, pero al llegar al núcleo se disipaban. El silencio las absorbía, las desarmaba, las convertía en quietud pura. Hades sentía entonces el peso real de su función. Ser el último umbral donde incluso el estruendo aprende a callar. No había soledad en esa tarea, aunque se ejerciera en aislamiento. El inframundo mismo acompañaba. Las sombras no eran hostiles, eran compañía muda. Los ríos no separaban, delimitaban con precisión. Todo estaba en su sitio. En esa armonía austera, Hades no deseaba nada distinto. No aspiraba al cielo ni al movimiento del mar. Su reino no era un castigo, sino una necesidad cósmica, un contrapeso sin el cual la existencia se disolvería en caos. Así, mientras arriba los ciclos continuaban repitiéndose, nacimientos, ambiciones, caídas, abajo todo se afirmaba. El soberano del silencio comprendía que su trono no era un retiro, sino el fundamento oculto de todos los comienzos. Porque solo donde algo termina con firmeza, puede algo nuevo atreverse a empezar. Y en ese entendimiento profundo, el inframundo permanecía, sostenido por la quietud inquebrantable de quien nunca necesitó alzar la voz para reinar.
Cuando las edades ya no podían distinguirse unas de otras y el peso del tiempo había dejado de sentirse como una carga para volverse sustancia, el reino de Hades alcanzó una quietud definitiva. No era estancamiento, sino una forma de plenitud silenciosa, semejante a la de una noche tan profunda que ya no espera amanecer. Todo lo que debía llegar había llegado. Todo lo que debía permanecer había encontrado su lugar. En ese estado final, el inframundo respiraba con una lentitud casi imperceptible, como un corazón mineral latiendo bajo capas infinitas de roca. Hades permanecía en su trono, pero ya no como una figura separada del entorno. Su presencia se había fundido con la estructura misma del reino, el basalto de los muros, el curso incesante de los ríos, la densidad del aire oscuro. Todo llevaba su impronta, no como marca visible, sino como coherencia interna. El silencio que lo rodeaba no era vacío, era una forma de lenguaje sin palabras, una afirmación constante de equilibrio. Las almas, ahora profundamente asentadas, ya no conservaban la forma del individuo que habían sido. Se habían transformado en estados de reposo, en memorias diluidas dentro de una conciencia colectiva sin urgencia. No había anhelo ni resistencia. La aceptación no era una decisión, sino una consecuencia natural del tiempo detenido. En esa disolución lenta, cada esencia encontraba descanso, no como olvido, sino como integración. En los confines más remotos, donde el inframundo tocaba la nada primordial, incluso la oscuridad parecía suavizarse. Allí no había forma ni historia, solo continuidad pura. Hades sentía ese límite no como amenaza, sino como confirmación de su tarea cumplida. Mientras él existiera, ese borde no avanzaría. La nada permanecería contenida, reconocida, incapaz de devorar lo que ya había encontrado reposo. Desde el mundo superior, los ciclos continuaban sin conciencia de su fundamento. Los dioses seguían disputando, los hombres nacían y morían, las civilizaciones se elevaban y se desmoronaban. Todo ese movimiento, ese ruido constante, encontraba su final inevitable en el reino silencioso. Y allí, sin dramatismo, sin juicio, era recibido y transformado en quietud. Hades no celebraba ese flujo, pero tampoco lo rechazaba. Lo sostenía. Con el paso de un tiempo que ya no podía medirse, incluso la noción de soberanía perdió significado. No había súbditos ni gobernante, solo una estructura perfecta donde cada elemento cumplía su función sin fricción. El trono dejó de ser un símbolo y se volvió un punto fijo en la conciencia del cosmos. Sentarse en él no era un acto de poder, sino de permanencia. Hades comprendió entonces, con una claridad que no necesitaba pensamiento, que su destino no había sido una condena ni una renuncia. Había sido una elección inscrita en la arquitectura del universo. Mientras otros dioses representaban el impulso, el deseo o el cambio, él encarnaba la estabilidad última, el lugar donde todo encuentra forma definitiva. Su reino no era oscuro por ausencia de luz, sino porque había trascendido la necesidad de ella. Así, en el silencio profundo, el soberano permaneció, no esperando, no observando, simplemente siendo. El inframundo descansaba en su quietud, y el cosmos entero, aún sin saberlo, se apoyaba en ese equilibrio invisible. Porque mientras existiera un lugar donde todo pudiera terminar sin violencia, el universo podría continuar desplegándose. Y en ese silencio eterno, donde no había principio ni final distinguible, Hades halló su trono definitivo. No en la piedra, ni en el oro apagado, sino en la aceptación absoluta de lo que es. Allí, en la profundidad inmóvil, el mundo descansó.
Bajo la tierra donde el tiempo no camina y la luz aprende a callar, se extiende un reino tejido de sombras densas y ecos antiguos. Allí, entre ríos que murmuran nombres olvidados y columnas de basalto pulido por siglos de pasos invisibles, se alza un trono que no busca miradas. El aire pesa como un manto de ceniza tibia. Cada respiración es un acuerdo con el silencio. Hades habita ese centro inmóvil, no como un tirano, sino como una ley profunda, la permanencia. Su corona no brilla, absorbe. Sus salones no celebran, conservan. Oro sin fulgor recubre muros que recuerdan, y en su quietud late la memoria de todas las despedidas. Aquí no hay amaneceres, solo una continuidad solemne donde el susurro del Estigia marca el pulso del mundo inferior. En ese reino sin prisa, el soberano escucha el peso de las almas y sostiene el equilibrio, como una piedra eterna en el cauce de lo inevitable. El reino subterráneo no nació en un día ni fue trazado por manos apresuradas. Se formó como se forman las montañas y los recuerdos, capa sobre capa, era sobre era, con una paciencia que ningún corazón vivo podría imitar. Mucho antes de que los dioses alzaran palacios de mármol bajo el sol, la tierra ya conocía la profundidad. En sus entrañas, la roca aprendía a escucharse a sí misma, y el silencio se condensaba como un metal oscuro, pesado, casi consciente. Fue allí donde el destino aguardó a Hades. Cuando los dominios del cosmos fueron repartidos, el cielo recibió la luz y el mar tomó el movimiento. A Hades le correspondió lo que nadie deseaba nombrar, lo que queda cuando todo termina. No hubo júbilo ni protesta. El acto fue simple, irrevocable, como una grieta que se abre en la piedra. Él descendió sin testigos, y cada paso suyo parecía enseñar al mundo inferior cómo existir. Donde pisaba, el suelo se afirmaba. Donde respiraba, el aire se volvía estable, denso, duradero. Al principio no hubo trono, solo cavernas inmensas, columnas naturales como huesos de la tierra y ríos que fluían sin reflejar cielo alguno. El Estigia corría con un murmullo grave, como si pronunciara juramentos en una lengua anterior a las palabras. El Aqueronte se deslizaba más lento, cargado de lamentos que no eran gritos, sino recuerdos desprendiéndose. Hades observó esos cursos de agua con una atención silenciosa. No intentó cambiarlos. Comprendió que gobernar allí no significaba imponer forma, sino reconocer la forma que ya existía. Durante siglos que no se contaron, caminó entre sombras nacientes. Las almas comenzaban a llegar, torpes, sorprendidas por la ausencia de peso del tiempo. Algunas vagaban como bruma. Otras conservaban la densidad de lo vivido y avanzaban con paso incierto. Hades no las juzgaba con palabras. Su sola presencia establecía un orden. Frente a él, los excesos se disolvían. Las pasiones ardientes se enfriaban como hierro sumergido en agua profunda. No había castigo en esa transformación, solo adaptación. El palacio surgió lentamente, no como una construcción erigida, sino como una revelación. La roca se plegó sobre sí misma, creando salas amplias donde el eco se detenía antes de regresar. El oro apareció incrustado en los muros, no para brillar, sino para recordar al mundo superior que incluso la riqueza puede aprender a callar. Cada superficie parecía absorber sonidos, emociones, temblores. Caminar por aquellos salones era como atravesar un pensamiento largo, sostenido, sin interrupciones. Hades tomó asiento cuando el trono ya existía, como si siempre hubiera estado esperándolo. Era una pieza de piedra oscura, pulida por el roce de incontables edades. No tenía adornos innecesarios. Su poder residía en su peso, en la forma en que se fundía con el suelo, en la certeza de que no podía ser movido. Al sentarse, el reino se aquietó aún más, como si reconociera al fin su centro.
Desde ese punto inmóvil, Hades comenzó a escuchar el pulso del inframundo. No eran sonidos comunes, sino vibraciones sutiles. El paso de una era a otra, el caer de un imperio en la superficie, el último suspiro de un rey olvidado. Todo descendía, todo encontraba su lugar, y en ese flujo constante, el soberano entendió su misión con una claridad que no necesitaba palabras. Sostener, contener, preservar. Las sombras aprendieron a obedecer no por miedo, sino por afinidad. Los guardianes del umbral se formaron a partir de la propia esencia del reino, criaturas nacidas del límite entre ser y no ser. Custodiaban no con violencia, sino con una presencia que disuadía. Incluso el caos, al rozar aquel dominio, se volvía lento, reflexivo, como si el silencio le ofreciera un espejo. Así, mientras el mundo de arriba giraba en ciclos de nacimiento y ruina, el reino profundo permanecía. Hades no miraba hacia el cielo con anhelo ni resentimiento. Su mirada estaba dirigida hacia adentro, hacia la vasta continuidad que se extendía bajo sus pies. Allí encontró su trono, no como una concesión, sino como un reconocimiento. Y en ese silencio profundo comenzó una soberanía que no necesitaba ser proclamada, porque estaba inscrita en la estructura misma de lo eterno. El tiempo, en el reino de Hades, no avanzaba, se depositaba. Cada instante caía como una capa de polvo fino sobre las anteriores, y así se formaban siglos compactos, silenciosos, imposibles de separar. Con el paso de esas edades inmóviles, el soberano comenzó a conocer cada latido oculto de su dominio. No como se conoce un territorio conquistado, sino como se conoce un cuerpo propio, desde dentro, sin necesidad de mirarlo. Las almas seguían llegando, arrastradas por una ley más antigua que los dioses mismos. Llegaban despojadas de nombres sonoros, cubiertas de recuerdos que aún ardían o pesaban. Al cruzar los umbrales, esas memorias se transformaban. No desaparecían, se volvían densas, sedimentadas, como fósiles de emoción incrustados en la esencia de cada espíritu. Hades percibía ese proceso como una lenta transmutación, similar a la del carbón que, bajo presión infinita, aprende a ser diamante sin brillo. En las riberas del Estigia, las aguas parecían espesas, casi negras, y aún así transparentes para quien supiera mirar sin ojos. Cada onda llevaba consigo fragmentos de historias humanas. Guerras reducidas a suspiros, amores convertidos en quietud, ambiciones disueltas en aceptación. El barquero avanzaba sin prisa, y su remo no cortaba el agua, sino que la apartaba con respeto. Hades observaba ese tránsito desde la distancia, consciente de que cada cruce era un acto definitivo, y que su reino no ofrecía retorno, solo permanencia. Con el paso de los eones, surgieron regiones diferenciadas, no por decreto, sino por afinidad. Donde las almas cargaban un peso mayor, el suelo se volvía más oscuro y firme. Donde el recuerdo era leve, casi resignado, el aire adquiría una cualidad brumosa, suave, como un crepúsculo eterno. Hades caminaba por esos lugares en silencio, y al hacerlo sentía cómo el reino respondía, ajustándose con la lentitud de una criatura colosal que se acomoda en su descanso. No había gritos en el inframundo como los imaginaban los vivos. Había murmullos prolongados, resonancias que no buscaban oído ajeno. El sufrimiento, cuando existía, era introspectivo, un proceso de comprensión tardía. Hades no intervenía en ese aprendizaje. Sabía que toda alma debía recorrer su propia quietud, enfrentarse a lo que había sido sin la distracción del tiempo. Su autoridad no consistía en juzgar, sino en garantizar que nada interrumpiera ese encuentro. Los salones del palacio se expandieron de forma imperceptible. Nuevas galerías aparecían como si siempre hubieran estado allí, esperando ser notadas.
Las paredes mostraban vetas metálicas que reflejaban una luz inexistente, un resplandor interno nacido de la acumulación de siglos. El suelo, liso como obsidiana pulida, guardaba la huella de pasos que no producían sonido. Caminar por allí era atravesar una memoria mineral. Hades comenzó a comprender que su reino no era solo destino, sino archivo. Cada alma añadía una nota a una sinfonía muda. Cada final reforzaba el equilibrio del cosmos. Mientras los dioses del cielo se agitaban en disputas y alianzas cambiantes, él permanecía, sosteniendo el peso de lo inevitable. No había gloria en esa tarea, pero sí una profundidad que ningún canto podía abarcar. En ocasiones, desde lo alto, llegaban vibraciones distintas. La caída de una ciudad, el colapso de una dinastía, el último latido de una cultura entera. Esas sacudidas descendían como temblores lejanos y el inframundo las absorbía, transformándolas en quietud. Hades sentía entonces la magnitud de su función, ser el punto final donde incluso la historia aprende a descansar. Así, rodeado de sombras que no amenazaban y de silencios que no oprimían, el soberano afianzó su trono. No necesitaba moverse para gobernar, bastaba con existir, con mantener la estabilidad de aquel abismo ordenado. En ese equilibrio profundo, el inframundo se convirtió en un reflejo inverso del mundo de arriba, donde allí todo nacía y moría con rapidez. Aquí, todo se asentaba, lento, eterno, aguardando sin expectativa. En el corazón más profundo del reino, donde ni siquiera los ríos se atrevían a elevar su murmullo, existía una quietud distinta, más antigua que la propia noción de muerte. Allí, la oscuridad no era ausencia, sino materia suave, envolvente, como un manto tejido con la paciencia de milenios. Hades frecuentaba ese lugar sin nombre, no para meditar, sino para escuchar aquello que no tenía voz. En ese espacio, el silencio no pesaba, respiraba. Con el transcurrir de las edades depositadas, el soberano comenzó a advertir una verdad que no se revelaba de golpe, sino por acumulación. El inframundo no era un final abrupto, sino una transición extendida hasta el infinito. Las almas, despojadas de urgencia, se transformaban lentamente, como la piedra bajo el roce constante del agua invisible. En esa transformación, Hades reconocía un orden más profundo que cualquier ley escrita en el Olimpo. Fue entonces cuando Perséfone descendió por primera vez, no como reina aún, sino como presencia que alteraba el equilibrio sin quebrarlo. Su llegada no trajo luz, sino una cualidad distinta de sombra, más fértil, más sutil, donde sus pasos se posaban. La tierra parecía recordar algo olvidado, la promesa de retorno, no al mundo de arriba, sino a una continuidad distinta. Hades percibió ese cambio con atención silenciosa. No lo resistió. Comprendió que incluso el reino inmóvil podía albergar ciclos internos. Con el tiempo, la unión de ambos no se expresó en gestos visibles, sino en una reorganización imperceptible del inframundo. Surgieron espacios donde el silencio era menos denso, donde las sombras se movían con una lentitud casi orgánica. No era alegría ni esperanza, sino equilibrio renovado. Hades observaba esos cambios como quien contempla el crecimiento de una raíz profunda. Sin prisa, sin interferir, las almas reaccionaron de manera diversa. Algunas se asentaron con mayor serenidad, como si una tensión antigua se hubiera aflojado. Otras permanecieron inmóviles, aferradas a su propia quietud. El soberano no forzó ninguna transición. Sabía que cada esencia debía encontrar su propio ritmo y que el inframundo no premiaba la rapidez, sino la permanencia. En los confines más lejanos, donde el reino rozaba lo innombrable, Hades caminó solo.
Allí, la oscuridad se volvía tan espesa que parecía absorber incluso el pensamiento. No había forma ni dirección. Sin embargo, incluso en ese límite, el orden se mantenía. Era un orden sin estructura visible, sostenido únicamente por la presencia constante del soberano. Su paso no dejaba huella, pero afirmaba el espacio, como si la nada necesitara ser reconocida para no disolverse. A veces, desde la superficie, descendían ecos de plegarias. No eran ruegos desesperados, sino murmullos tardíos, palabras pronunciadas cuando ya no había audiencia. Esos sonidos no atravesaban el inframundo como voces, sino como vibraciones tenues. Hades no respondía. No por indiferencia, sino porque comprendía que el silencio era la única respuesta que no alteraba el equilibrio. En su reino, incluso la compasión debía expresarse sin gesto. Con el paso de eras enteras, el trono dejó de ser solo un asiento y se convirtió en un punto de convergencia. Desde allí, todas las trayectorias encontraban su reposo. No había tensión en ese centro, solo una estabilidad tan profunda que incluso el caos, al aproximarse, se desvanecía. Hades permanecía inmóvil y en esa inmovilidad se contenía el mundo. El inframundo ya no era únicamente un dominio asignado. Se había vuelto una extensión del propio soberano, y él, a su vez, se había fundido con su función. No existía diferencia entre gobernar y sostener, entre observar y ser. En ese silencio profundo, mientras las edades continuaban depositándose unas sobre otras, Hades comprendió que su trono no estaba hecho de piedra ni de oro oscuro, sino de aceptación absoluta. Y así, sin pronunciar palabra, el reino entero respiró con él, lento, eterno, inmutable. Con el avance de los siglos sedimentados, el inframundo alcanzó una madurez silenciosa, semejante a la de una montaña que ya no crece, pero tampoco se erosiona. Todo en él parecía haber encontrado su peso exacto. Las corrientes subterráneas fluían sin desviarse. Las cavernas mantenían su forma como pensamientos sostenidos. Y las almas, ya despojadas de sorpresa, habitaban su quietud como una segunda naturaleza. En ese equilibrio profundo, Hades permanecía atento, no como vigilante, sino como eje invisible. Las regiones más antiguas del reino comenzaron a mostrar una textura distinta. No era cambio, sino condensación. El aire se volvía más denso, casi táctil, y cada paso parecía atravesar capas de memoria acumulada. Allí residían las almas más antiguas, aquellas que habían olvidado incluso la forma de su vida pasada. No vagaban, reposaban. Su presencia no generaba sombra, porque ya se habían vuelto parte del fondo mismo del inframundo, como sedimentos en el lecho de un mar inmóvil. Hades recorría esos espacios con una lentitud ritual. Cada desplazamiento suyo era una confirmación de estabilidad. Las columnas de roca, altas y erosionadas por un tiempo sin viento, parecían inclinarse imperceptiblemente, no en señal de reverencia, sino de reconocimiento. El soberano no necesitaba símbolos de autoridad. Su poder estaba en la continuidad, en la certeza de que nada se desbordaría mientras él existiera. En los límites donde el inframundo rozaba el mundo de los dioses, se percibía un contraste sutil. Desde arriba descendían ecos de conflictos, rivalidades, decisiones impulsivas. Al cruzar el umbral, esos impulsos se descomponían, perdiendo aristas, volviéndose neutros. Hades observaba esa transformación con una calma absoluta. Sabía que incluso los dioses, en su exceso de movimiento, dependían de ese punto final donde todo se aquieta. El palacio, en su centro, parecía más vasto que nunca, no porque se hubiera expandido, sino porque el silencio en su interior se había profundizado. Las salas no estaban vacías, estaban llenas de ausencia, una ausencia tan completa que adquiría forma.
Las paredes de basalto y oro oscuro reflejaban una luz interior, tenue, constante, nacida del roce interminable entre materia y tiempo. Cada galería era un corredor hacia la permanencia. Hades se sentaba en su trono durante lapsos imposibles de medir. No pensaba en términos humanos. Su conciencia se extendía como una planicie nocturna sin bordes definidos. En ese estado, percibía el inframundo como un organismo lento, donde cada alma era una célula inmóvil y necesaria. No había desperdicio, no había exceso. Incluso el dolor encontraba su lugar, no para perpetuarse, sino para agotarse en la introspección. De tanto en tanto, una perturbación leve recorría el reino, una muerte particularmente abrupta, una tragedia colectiva, un final marcado por el ruido. Esas sacudidas descendían como ondas, pero al llegar al núcleo se disipaban. El silencio las absorbía, las desarmaba, las convertía en quietud pura. Hades sentía entonces el peso real de su función. Ser el último umbral donde incluso el estruendo aprende a callar. No había soledad en esa tarea, aunque se ejerciera en aislamiento. El inframundo mismo acompañaba. Las sombras no eran hostiles, eran compañía muda. Los ríos no separaban, delimitaban con precisión. Todo estaba en su sitio. En esa armonía austera, Hades no deseaba nada distinto. No aspiraba al cielo ni al movimiento del mar. Su reino no era un castigo, sino una necesidad cósmica, un contrapeso sin el cual la existencia se disolvería en caos. Así, mientras arriba los ciclos continuaban repitiéndose, nacimientos, ambiciones, caídas, abajo todo se afirmaba. El soberano del silencio comprendía que su trono no era un retiro, sino el fundamento oculto de todos los comienzos. Porque solo donde algo termina con firmeza, puede algo nuevo atreverse a empezar. Y en ese entendimiento profundo, el inframundo permanecía, sostenido por la quietud inquebrantable de quien nunca necesitó alzar la voz para reinar, cuando las edades ya no podían distinguirse unas de otras, y el peso del tiempo había dejado de sentirse como una carga para volverse sustancia. El reino de Hades alcanzó una quietud definitiva. No era estancamiento, sino una forma de plenitud silenciosa, semejante a la de una noche tan profunda que ya no espera amanecer. Todo lo que debía llegar había llegado. Todo lo que debía permanecer había encontrado su lugar. En ese estado final, el inframundo respiraba con una lentitud casi imperceptible, como un corazón mineral latiendo bajo capas infinitas de roca. Hades permanecía en su trono, pero ya no como una figura separada del entorno. Su presencia se había fundido con la estructura misma del reino. El basalto de los muros, el curso incesante de los ríos, la densidad del aire oscuro. Todo llevaba su impronta, no como marca visible, sino como coherencia interna. El silencio que lo rodeaba no era vacío, era una forma de lenguaje sin palabras, una afirmación constante de equilibrio. Las almas, ahora profundamente asentadas, ya no conservaban la forma del individuo que habían sido. Se habían transformado en estados de reposo, en memorias diluidas dentro de una conciencia colectiva sin urgencia. No había anhelo ni resistencia. La aceptación no era una decisión, sino una consecuencia natural del tiempo detenido. En esa disolución lenta, cada esencia encontraba descanso, no como olvido, sino como integración. En los confines más remotos, donde el inframundo tocaba la nada primordial, incluso la oscuridad parecía suavizarse. Allí no había forma ni historia, solo continuidad pura. Hades sentía ese límite no como amenaza, sino como confirmación de su tarea cumplida. Mientras él existiera, ese borde no avanzaría. La nada permanecería contenida, reconocida, incapaz de devorar lo que ya había encontrado reposo.
Desde el mundo superior, los ciclos continuaban sin conciencia de su fundamento. Los dioses seguían disputando, los hombres nacían y morían, las civilizaciones se elevaban y se desmoronaban. Todo ese movimiento, ese ruido constante, encontraba su final inevitable en el reino silencioso. Y allí, sin dramatismo, sin juicio, era recibido y transformado en quietud. Hades no celebraba ese flujo, pero tampoco lo rechazaba. Lo sostenía. Con el paso de un tiempo que ya no podía medirse, incluso la noción de soberanía perdió significado. No había súbditos ni gobernante, solo una estructura perfecta donde cada elemento cumplía su función sin fricción. El trono dejó de ser un símbolo y se volvió un punto fijo en la conciencia del cosmos. Sentarse en él no era un acto de poder, sino de permanencia. Hades comprendió entonces, con una claridad que no necesitaba pensamiento, que su destino no había sido una condena ni una renuncia. Había sido una elección inscrita en la arquitectura del universo. Mientras otros dioses representaban el impulso, el deseo o el cambio, él encarnaba la estabilidad última, el lugar donde todo encuentra forma definitiva. Su reino no era oscuro por ausencia de luz, sino porque había trascendido la necesidad de ella. Así, en el silencio profundo, el soberano permaneció, no esperando, no observando, simplemente siendo. El inframundo descansaba en su quietud, y el cosmos entero, aún sin saberlo, se apoyaba en ese equilibrio invisible. Porque mientras existiera un lugar donde todo pudiera terminar sin violencia, el universo podría continuar desplegándose. Y en ese silencio eterno, donde no había principio ni final distinguible, Hades halló su trono definitivo. No en la piedra, ni en el oro apagado, sino en la aceptación absoluta de lo que es. Allí, en la profundidad inmóvil, el mundo descansó.